Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de las redes sociales y el espectáculo turco. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y más específicamente, de lo que se ha dicho y quizás, de lo que no se ha dicho sobre su relación, o la falta de ella, con la encantadora Afra Sarıoğlu. Sí, sé que este es un tema que genera mucha curiosidad, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco el misterio, sin filtros y con la información que hemos podido recopilar. Y antes de empezar, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos chismes, análisis y contenido exclusivo, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. No se olviden de activar la campanita también para que les lleguen las notificaciones. Bueno, vamos directo al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Yalan, o El pájaro carpintero como la conocemos en algunos mercados. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que instantáneamente surgieron los rumores y las especulaciones sobre si su relación trascendía la ficción. Y honestamente, ¿quién no se ha preguntado lo mismo al verlos juntos? Esa complicidad, esas miradas es el material perfecto para crear fantasías. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida profesional y la personal a menudo se vuelve difusa, y es ahí donde nacen estas historias. Mert, conocido por su carisma y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, y Afra, una actriz talentosa y con una presencia escénica cautivadora, formaron una dupla que enamoró al público. Y como suele suceder cuando un proyecto tiene tanto éxito y los protagonistas conectan tan bien, los fanáticos empiezan a desear que esa conexión sea real también fuera de cámaras. Los rumores sobre Mert y Afra comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. Se hablaba de encuentros privados, de gestos cariñosos y de una cercanía que iba más allá de lo estrictamente profesional. Los paparazzi hicieron su agosto intentando captar cualquier indicio que confirmara o desmintiera estas teorías. Y a veces las fotos o los vídeos que salían a la luz alimentaban aún más la especulación. Un abrazo un poco más largo, una risa compartida, un comentario halagador en una entrevista, todo era analizado con lupa. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte de sin filtros, y lo que no esperabas, es importante recordar que estas son figuras públicas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de millones de personas. Lo que para nosotros puede parecer una interacción normal entre amigos o colegas, para ellos, y para la prensa, puede ser interpretado como algo más. Y por supuesto, ellos también tienen el derecho a su privacidad. Mert Ramazan Demir, en particular, ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal. No es de esos actores que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales. Y eso, si bien puede generar misterio, también puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de que algo oculta, mientras que otros lo aprecian como una muestra de madurez y respeto por su espacio personal. Por otro lado, Afra Sarıoğlu, si bien quizás un poco más abierta en redes, también ha sido cautelosa al abordar los temas sentimentales en público. En entrevistas, cuando se le ha preguntado directamente sobre Mert, sus respuestas suelen ser diplomáticas y centradas en su amistad y su relación profesional. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien. Tenemos una gran química como compañeros de escena, son frases que se repiten. Y aunque esto es completamente válido y entendible, para los más acérrimos fanáticos a veces no es suficiente. Y es aquí donde entramos en la zona de lo que no esperabas. A veces la realidad es mucho más simple de lo que imaginamos. Puede ser que Mert y Afra simplemente sean dos personas que conectaron muy bien, que se respetan y se admiran mutuamente y que disfrutan de trabajar juntos. Esa química que vemos en pantalla puede ser el resultado de un gran profesionalismo y de una excelente dirección, o simplemente de una amistad genuina que se refleja en su actuación. También es importante considerar la presión mediática. Imaginen tener que lidiar constantemente con preguntas sobre su vida amorosa, especialmente cuando apenas están construyendo sus carreras. Es natural que busquen protegerse y establecer límites. Y a veces el silencio o las respuestas ambiguas son su manera de hacerlo. ¿Podría haber algo más? Claro que sí. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Pero hasta que Mert o Afra no
lo confirmen directamente. Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y la interpretación de su público. Y sinceramente creo que esa es una de las partes divertidas de ser un seguidor, poder imaginar, debatir y al final, respetar las decisiones de los artistas. Lo que sí podemos afirmar sin lugar a dudas es que la conexión entre Mert y Afra ha sido un factor clave en el éxito de Yalan. Su manera de interactuar en escena, esa chispa que transmiten, ha logrado que el público se involucre emocionalmente con sus personajes y con la historia. Y eso en sí mismo es algo digno de celebrar. Ahora pensemos un poco en cómo los medios y las redes sociales moldean estas narrativas. Una pequeña pista, un like inusual, una foto borrosa, todo puede ser magnificado y transformado en una historia completa. Y los fans, al estar tan conectados y emocionados con la serie, a menudo buscan confirmación de sus deseos. Es un ciclo fascinante de creación de expectativas y de búsqueda de validación. Quizás en el fondo, lo que más esperamos es que la felicidad que ellos transmiten en pantalla también sea una realidad en sus vidas. Y eso es un sentimiento humano muy natural. Pero debemos recordar que cada persona tiene su propio camino y su propia forma de vivir su vida privada. Y para Mert Ramazan Demir en particular, este interés mediático puede ser abrumador. Él ha demostrado ser un actor con mucho potencial, y este tipo de atención, aunque pueda ser positiva para su carrera en ciertos aspectos, también puede ser una distracción o una carga. Su enfoque parece estar en su trabajo, en crecer como artista, y eso es algo que debemos aplaudir. Quizás lo que más nos sorprende o lo que no esperábamos, es la aparente calma con la que Mert maneja toda esta vorágine mediática. No se le ve involucrado en escándalos, ni respondiendo a cada rumor con vehemencia. Prefiere, al parecer, mantenerse al margen y dejar que su trabajo hable por sí solo. Y eso, para muchos, es un signo de profesionalismo y de una personalidad centrada. En resumen, la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un tema rodeado de especulaciones y deseos de los fans. Su química en pantalla es innegable y ha alimentado una gran cantidad de rumores. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmación oficial de que su relación trascienda la amistad y el ámbito profesional. Ambos artistas, de manera individual, han optado por un camino de discreción en cuanto a su vida personal, lo que deja mucho espacio para la imaginación. Lo que sí está claro es que su colaboración ha sido un éxito rotundo, y su conexión ha cautivado a millones de espectadores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sin filtros sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Hemos intentado desglosar lo que se dice, lo que se especula y quizás, lo que no se dice, manteniendo siempre el respeto por la privacidad de los artistas. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por ver este vídeo completo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los rumores entre Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿O consideran que es simplemente la magia de la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de la serie o de estos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.